El uso del dinero en la América antigua. Siempre se ha manejado que en la América antigua no existió el dinero. Es creencia general que en la América prehispánica solo existió el trueque como sistema de intercambio de bienes y mercancías. Esto es cierto en la casi totalidad de las sociedades precolombinas del continente ahora llamado americano, pero hay algunas consideraciones a tomar en cuenta. Diversas sociedades precolombinas, prehispánicas, tuvieron lo que parece haber sido monedas. Algunos pueblos usaron variedades de objetos con forma de hacha. Es el caso de parte de México y de lo que es la zona andina, donde se han encontrado objetos con esa forma, como de hacha o de letra T mayúscula, que según algunos expertos pudiera haber tenido esa función más o menos de objeto de intercambio para comprar y vender mercancías. Al menos en México se han encontrado estos objetos en situaciones que más bien pudiera creerse que tienen que ver con funciones rituales. Los granos de cacao también jugaron un papel importante en este mismo sentido, sobre todo en México, y la mayoría de gente, cuando hablan o se habla sobre el tema de lo que fue el dinero en la sociedad azteca, siempre lo primero que piensa es en el cacao. Piensan que la gente compraba y vendía con cacao, lo cual es más o menos cierto, pero no exactamente. De hecho, es probable que el cacao tuviera la misma función que tenía el oro en Europa, es decir, que el sistema monetario azteca o mexica estuviese basado en el cacao. Esta es una de las razones por las que los aztecas no se sintieron despojados de sus riquezas cuando los españoles les quitaban el oro a cambio de cuentas de vidrio o de cualquier otro objeto, porque realmente para los aztecas, si bien sí tenía importancia el oro, sí era un mineral que tenía una función sobre todo para asuntos más bien suntuarios de lo que era la corte y con el sentido religioso también, pero para ellos no representaba lo mismo que para los españoles o para los europeos. Para los europeos, pues el oro era tan importante que su sistema económico estaba basado en ese mineral, precisamente en el oro, a diferencia de los aztecas, que su sistema monetario estaba basado más bien en el cacao. Los granos de cacao fueron usados también como medio de intercambio comercial por otras sociedades que estaban relativamente alejadas de la zona mexica, lo cual, como en el caso de las hachas moneda, puede suponer también un contacto cultural entre varias zonas americanas precolombinas. En México también se usaron cuentas de cristal y piedras preciosas, cascabeles de cobre y plumas de ave rellenas con polvo de oro. Tal vez no como moneda, porque se ha manejado que eran especies de monedas, pero pues la verdad es que eso no se le puede llamar monedas. A los objetos antes mencionados no tenían la función de moneda, pero sí se usaban para intercambiarse por productos. A decir verdad, todos los objetos antes mencionados, hachas, cascabeles, plumas rellenas de oro, piedras preciosas, etcétera, y que se supone que tuvieron función como medios de cambio, en realidad, y más bien parece ser que solo servían para realizar el trueque. Pero hay una excepción: el coachtli o cuachtli, o también algunas veces se le nombra cuechtli. El coachtli era una especie de manta que usaban los aztecas y que, según las fuentes antiguas, tenía función de moneda propiamente dicho. Había varios tipos de coachtlis. El patolcoachtli, que era una manta de aproximadamente 1,67 metros de largo por 41 centímetros de ancho,
o sea que no era nada pequeño. El Tototlacualtencuachtli, que equivalía a 100 granos de cacao. El Tencoachtli, que pudo haber sido una pequeña tela parecida a una servilleta para los labios y con un valor equivalente a 80 granos de cacao. También había otras variantes de esta manta, también llamada toldillo por algunas personas, que tenía también diferente valor, diferente equivalencia en cuanto a granos de cacao, y por lo tanto tenía diferente valor al momento de intercambiarlo por productos. Se ha dicho que el coachtli era una especie de billete precolombino, y tal vez sea exagerada esa comparación con el billete, pero es realmente lo más cercano a lo que se le pudiera comparar, y no es pequeña cosa el que haya existido el coachtli, porque de hecho fue un salto para México como civilización. Era un paso más para mejorar la manera de realizar las transacciones comerciales, más allá del simple trueque. Ese tipo de innovaciones son las que van haciendo más civilizada a una sociedad. En el trueque, las cosas tienen un valor relativo, o sea, cada persona le asigna valor a las cosas en razón o en función de lo mucho o lo poco que le gusta a cada quien o que las necesita en ese momento. Según lo mucho que necesites ese objeto o esa cosa o ese servicio, es el valor que tú le asignas. El coachtli tenía un valor simbólico asignado, igual que las monedas o los billetes actuales, que tienen un valor simbólico, o sea que representan cierta cantidad de oro en las reservas del país. No tienen valor en sí como objeto, sino que tienen un valor representativo, representan una cantidad de oro que existe efectivamente en las reservas del país. En el caso de los aztecas, su dinero representaba cierta cantidad de cacao. Digamos que el cacao hacía la función que el oro en Europa. Para los aztecas era el cacao.